Las imágenes vistas en Ecuador, en enero pasado, en que un grupo de encapuchados armados se tomaron un canal de televisión fueron impactantes, sin la menor duda. Los grupos criminales, vinculados al narcotráfico, siguen en aumento en Ecuador y en tantos de nuestros países de América Latina impulsados por el rentable negocio de la droga que se consume, en su gran mayoría, en los Estados Unidos y Europa. Paralelamente, durante la última década, Ecuador nuevamente está siendo tomado por el gobierno de los mismos Estados Unidos que bajo la bandera del narcotráfico ahora, incluso, ha anunciado un nuevo plan de seguridad de 5 años para Ecuador. Es necesario recordar que la fuerte presencia militar de Estados Unidos en Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína a nivel mundial, y su lucha contra el narcotráfico, dirigida por el Comando Sur y otras agencias, ha sido un rotundo fracaso en esos países y lo seguirá siendo también en Ecuador, mientras en los Estados Unidos, el principal consumidor de drogas a nivel mundial, no erradiquen las causas profundas que originan la demanda y no se desmonte la red de corrupción y tráfico que existe en los mismos Estados Unidos, la que permite que la droga se comercialice. El negocio de la droga no podrá ser derrotado y los grupos criminales, al contrario, seguirán en aumento convirtiendo nuestras naciones en estados fallidos y excelentes compradores de sistemas y armas del complejo militar industrial estadounidense. Buen negocio para ellos, por donde se les mire. Entonces la agenda de militarización que Estados Unidos está imponiendo en nuestro continente cada vez más solo servirá para el control geopolítico de nuestras naciones, mantener la dependencia e intentar alinearnos con sus políticas guerreristas. Recapitulemos. A los pocos días de los hechos de violencia en Ecuador, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, SOUSCOM, la general Laura Richardson, y el asesor presidencial especial para las Américas, Christopher Dodd, visitaron el país y se reunieron con el presidente Daniel Noboa. Esta visita, señaló Infobae, es una muestra del apoyo de Estados Unidos al Ecuador tras el aumento de la violencia. Además de la entrega de equipamiento y financiamiento para las fuerzas del orden, los Estados Unidos han explicado que han previsto un plan de seguridad para Ecuador con duración de 5 años, con base a un acuerdo de cooperación marítima firmado entre ambas naciones. El apoyo estadounidense al gobierno ecuatoriano, de acuerdo a una nota de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, busca profundizar la cooperación bilateral, incluso en materia de seguridad, cooperación antidroga, migración y desarrollo económico. En concreto, el gobierno estadounidense ha facilitado a Ecuador más de 20.000 chalecos antibalas, más de $1 millón en equipamiento de seguridad, incluyendo ambulancias y vehículos de apoyo logístico para la defensa. También, en materia de cooperación, el FBI aumentará su personal en Ecuador en apoyo a la Policía Nacional y a la Fiscalía General. También el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos desplegará personal para apoyar el entrenamiento de la policía y la fiscalía, y la USAID aumentará el apoyo a sus programas de seguridad municipal, incluido el apoyo a las comunicaciones de crisis. En 2 palabras, más intervención, involucrar a Ecuador en la guerra. Llamó la atención que la ayuda de Estados Unidos a Ecuador, en enero pasado, llegará en el avión ucraniano Antonov An-124 al aeropuerto de Guayaquil. Este hecho es muy inusual. Un avión de un tercer país, más todavía de un país en guerra, como es Ucrania, trae el cargamento de Estados Unidos a Ecuador. Esto podría ser coherente en el escenario que muy posiblemente el verdadero motivo de la segunda visita a Ecuador de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, no fue en primer lugar la situación crítica que se vivía en Ecuador sino concretar la entrega de armas y equipamiento militar ruso, del que dispone Ecuador, anunciadas por el presidente Daniel Noboa, al gobierno estadounidense a cambio de $200 millones en equipamiento militar moderno, de Estados Unidos. Esto explicaría el porqué de la presencia del avión ucraniano Antonov An-124 en Guayaquil. Que mejor que enviar a Ucrania el armamento ruso directamente en un avión ucraniano y con esto saltárselas autorizaciones que posiblemente debe pedir al Congreso estadounidense cada vez más renuente a seguir brindando apoyo militar a Ucrania. Recordemos que la generala Laura Richardson dijo, en un evento organizado por el think tank estadounidense Atlantic Council, en enero de 2023, que Rusia tiene aliados en los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero otros 6 países tienen equipamiento militar ruso. Estados Unidos está tratando de que esos 6 países donen el equipamiento militar ruso a Ucrania y reemplazarlo con armamento estadounidense. Con esto, lamentablemente, Ecuador será el primer país de América Latina que sigue las órdenes y deseos del Comando Sur del Ejército de
los Estados Unidos de enviar armas destinadas al conflicto armado que se desarrolla en Ucrania pasando por alto la neutralidad estratégica que nuestros países debieran tener de no involucrarse militarmente en ninguna guerra. Con esto Ecuador pasa por alto el principio que América Latina y el Caribe es concebida como zona de paz, violando el espíritu de la proclama del 2014 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que este año cumple 10 años desde que se firmará en la reunión en La Habana, Cuba, y que aboga, entre otros compromisos, para que las diferencias entre las naciones se resuelvan de forma pacífica, por la vía del diálogo y la negociación. La militarización en Ecuador. No es nueva la injerencia de Estados Unidos en Ecuador. De acuerdo al sitio defensa.com, ya el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, en agosto de 2023, entregó donaciones por $3,1 millones a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. De acuerdo al medio especializado, $1,1 millones fue para equipo militar, $1,3 millones para el Centro de Mantenimiento Fluvial para la Brigada de Selva 19, Napo, y $747.000 para equipos de comunicación para la Brigada de Infantería de Marina San Lorenzo. En septiembre de 2022, una nota de la agencia EFE informaba que Estados Unidos donó a Ecuador equipos militares por valor de $730.000 para el control de una zona amazónica cercana a su frontera norte con Colombia, según informó en un comunicado la embajada estadounidense en Quito. En septiembre de 2021, el Comando Sur y las Fuerzas Armadas de Ecuador firmaron un memorando de entendimiento con el objetivo de mejorar sus relaciones en materia de seguridad y defensa. El acuerdo, titulado Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional, busca el intercambio de datos e información, lo que les permitirá a las fuerzas de Estados Unidos y Ecuador operar de mejor manera. En el contexto de la firma del memorando de entendimiento, la embajada estadounidense en Quito señaló que los Estados Unidos y el Ecuador gozan de una larga historia de cooperación en materia de seguridad centrada en temas de interés mutuo, incluida la seguridad aérea y marítima, agregando que, desde la reapertura de la Oficina de Cooperación en Seguridad en 2018, la misión de los Estados Unidos ha entregado más de $2,8 millones en asistencia humanitaria, $1,4 millones en el entrenamiento militar, y $27,7 millones en equipos y apoyo a las contrapartes ecuatorianas para combatir operaciones ilícitas y fortalecer la defensa del Ecuador. El artículo Violencia y el rol de Estados Unidos en Ecuador, publicado en el sitio web de Telesur, indica que, en el periodo 2021 a 2022, la asistencia militar de Estados Unidos para Ecuador alcanzó los $172 millones en el marco de programas militares y antinarcóticos, convirtiéndolo en el principal receptor de asistencia militar en la región. Más atrás, el 2019, el gobierno ecuatoriano firmó acuerdos con los Estados Unidos que permiten a los militares estadounidenses operar con sus aviones PER-3 Orión desde las bases aéreas de Simón Bolívar y desde el aeropuerto de la isla San Cristóbal, ubicada en el archipiélago de las Islas Galápagos, para combatir el narcotráfico. El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, dijo entonces que Galápagos es un portaaviones natural, a modo de justificar la decisión. A todo lo anterior, Ecuador repuso sus envíos de militares para entrenarse en los Estados Unidos en la sucesora de la Escuela de las Américas, que desde el 2001 se llama Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, BINSEC, por sus siglas en inglés. Recordemos que el informe de la Comisión de la Verdad de Ecuador 2010, titulado Sin Verdad no hay justicia, entre sus recomendaciones señala la importancia de exhortar a los ministros de Defensa Nacional y de Gobierno y Policía para que no se autorice a miembros de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional a que asistan a cursos de formación o capacitación en escuelas o instituciones que tengan antecedentes en la enseñanza de prácticas contrarias a los derechos humanos. De manera particular, por su historial en la formación de militares y policías en América Latina vinculados en violaciones de derechos humanos, el Instituto de Cooperación para Seguridad Occidental, Western Hemisphere Institute for Security Cooperation, antes conocido como la Escuela de las Américas, United States Army School of the Americas, USARSA. Recordemos que el 2012, el presidente de entonces, Rafael Correa, había decidido retirar a las tropas ecuatorianas del entrenamiento en BINSEC por las consecuencias nefastas que ha tenido el entrenamiento militar estadounidense para América Latina. Asimismo, Correa tuvo la valentía el 2009 de no renovar el acuerdo con Estados Unidos del uso militar de la base aérea de Manta. Actualmente, Ecuador también participa del entrenamiento a policías, fiscales y jueces que brindan los Estados Unidos en la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, ILEA,
por sus siglas en inglés, ubicada en El Salvador. Aunque algunos crean que Bukele es un antiimperialista, por algunos discursos populistas, El Salvador de Bukele está completamente al servicio de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. La ILEA ha sido señalada como un instrumento ideológico de los Estados Unidos al servicio de la guerra sucia, la judicialización y criminalización de la protesta social, y la guerra jurídica, también conocida como lawfare, contra opositores a Washington y de las políticas neoliberales, privilegios e inmunidad. A todo lo anterior, en enero pasado el medio digital Primicias tituló que militares de Estados Unidos tendrán inmunidad y libre movilidad en Ecuador. El medio señala que la Corte Constitucional revisó 3 acuerdos entre Ecuador y Estados Unidos, firmados durante el gobierno de Guillermo Lasso, y, el 11 de enero pasado, les dio luz verde. Se trata de los acuerdos, Estatuto de las Fuerzas, SOFA, por sus siglas en inglés, Operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas, y asistencia en interceptación aérea. El Estatuto de las Fuerzas permitirá que los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, empleados civiles del Departamento de Defensa, así como los contratistas estadounidenses, empresas y firmas y sus empleados podrán estar presentes temporalmente en el territorio ecuatoriano para visitas de buques, entrenamiento, ejercicios, actividades humanitarias. Con el acuerdo firmado, señala el medio digital Primicias, Ecuador acepta que este personal estadounidense tenga privilegios, exenciones e inmunidades, equivalentes a los que tiene el personal diplomático. De otra forma, se indica que Estados Unidos mantendrá el control disciplinario y la jurisdicción penal sobre su personal, dentro de territorio ecuatoriano. Sobre el acuerdo sobre actividades marítimas, se indica que las aeronaves, los buques y los vehículos operados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en Ecuador podrán entrar, salir y desplazarse libremente por el territorio ecuatoriano, incluye la utilización del espectro radioeléctrico, para sus sistemas de comunicaciones, sin costo alguno. En otras palabras, con estos acuerdos se da un manto de legalidad a las operaciones militares que ya Estados Unidos ha venido desarrollando en Ecuador desde hace años. En otras palabras, Ecuador nuevamente se ha convertido en una gran base militar estadounidense, en un punto de avanzada para sus operaciones en la región. Es lamentable que el Estado de Ecuador se siga militarizando de acuerdo a las políticas del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, que sigue adelante con su estrategia para que las Fuerzas Armadas y de Seguridad de América Latina sean dependientes y obedientes de los Estados Unidos, dejando a un lado nuestro derecho a tener plena soberanía y completa independencia. El autor de este artículo es Pablo Ruiz, periodista, editor de la revista El Derecho de Vivir en Paz, www.derechoalapaz.org, y coordinador del Observatorio por el cierre de la Escuela de las Américas en Chile.